Bienvenidos a otro episodio del Pasito de los Miércoles. Hoy tenemos nuevamente una sacada atrás del líder hacia el follower. Lo que va a cambiar es la posición en la que el follower está recibiendo esa sacada. Esta vez va a recibir esa sacada con una apertura. Lo que sí vamos a intentar mantener es el efecto sorpresa. La semana pasada empezamos desde una apertura, con lo que el follower puede pensar que vamos a hacer una salida básica. Entonces me puse a pensar que la salida básica realmente empieza con un paso atrás. Entonces, para la sacada de hoy vamos a empezar con un paso atrás y de ahí directamente a la sacada. Antes de ver el video y que se pongan a practicar, no olviden suscribirse. Entonces, empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Pasito de los Miércoles, un espacio para promover la práctica de tango, la búsqueda de nuevas secuencias, nuevas combinaciones, llevando al límite nuestro baile y nuestra técnica, en cualquier lugar, cualquier día y horario, y lo más importante, todas las veces que quieras. El Pasito de los Miércoles, la práctica de tango de YouTube. Primero vamos a ver una versión de la secuencia de la semana pasada. Esta vez nos llegó un video de una práctica de Buenos Aires, de El Motivo. Una práctica que se hace los lunes en el Club Villa Malcolm hace mucho tiempo, hace mucho más de 10 años. Y los chicos que están hoy dando la clase para principiantes, Leti y Mati, nos mandaron su versión de la secuencia. Vamos a verla. Lo que me resulta interesante de esta versión es que ellos están haciendo la estructura tal cual nosotros la mostramos la semana pasada, pero se ve completamente diferente. Y esa creo que es la idea de la práctica. A partir de una estructura, cada uno le pone su propio estilo al movimiento y lo hace suyo. Podemos ver cómo el movimiento fluido de Mati después de la sacada hace que la pierna libre de Leticia, que está recibiendo la sacada, planee un poco hasta el final de la secuencia. Por eso siempre me gusta recordarles que esto no es una clase, es una práctica. La idea de una práctica es que a partir de una estructura, cada uno aporta su granito de arena, ya sea en estilo, en ritmo, agregar o sacar partes de la estructura, y todo esto para que el movimiento sea propio de cada pareja. Entonces, ahora sí, vamos a ver la secuencia de esta semana. Entonces vamos a empezar enfrentados. Pero en este caso el líder está de espaldas a la que sería la dirección en la que se mueve la pista. Vamos a usar esta secuencia para girar el frente de la pareja. Empezamos con un paso hacia atrás del líder, hacia adelante del follower, que sería la misma dirección en la que se está moviendo la pista. Y cuando terminamos de dar ese paso, el líder le marca una apertura al follower. Y mientras que está yendo a esa apertura, el líder pivotea. Podemos ver acá entre las piernas del follower como el talón de la pierna libre del líder ya está listo para ir a tomar este paso. Cuando el follower termina de dar el paso, el líder hace la sacada con su crucé atrás. Si tomamos en cuenta la posición que va a terminar el líder después de esa sacada y la posición en la que va a terminar el follower después de esa sacada, y hacemos una línea entre esos dos puntos, podemos ver que la pareja se giró 90 grados aproximadamente. Entonces ya tenemos cumplido la mitad del objetivo, que es dar vuelta al frente de la pareja. Terminamos de tomar ese paso. A continuación, el líder toma un paso extra alrededor del follower, una apertura. Eso hace que el follower gire un poquito más, que tenga un pivot un poco más largo. Y al final de la secuencia, si unimos la posición del follower y la posición del líder con una línea, ahora esa línea está en la misma dirección en la que se está moviendo la pista. Y ahora el líder sí está mirando hacia adelante. Objetivo cumplido. Ahora vamos a ver una versión en la que la pareja está enfrentada, pero ahora el líder empieza mirando en la dirección en la que se mueve la pista. Entonces con esta secuencia vamos a hacer la sacada atrás que hicimos antes y además tenemos que lograr que la pareja gire otros 180 grados.
un giro completo. Vamos a ver qué hicimos. Empezamos de la misma forma, el líder y el follower están enfrentados. Y el líder ahora está mirando en la dirección en la que se mueve la pista. Esta dirección, que acá está nuestro gato. Empezamos de la misma manera, un paso atrás para el líder y un paso hacia adelante para el follower. Una vez que terminamos de pisar, el líder le marca una apertura al follower y él empieza a pivotear para colocar su cadera en la posición que necesita para hacer la sacada atrás. Ahí terminó de pivotear y empieza a ir a tomar ese paso, que es un cruce atrás, hacia la posición en donde estaba el follower, o sea, una sacada atrás. En este caso, como pueden ver, la sacada atrás es un poquito más profunda que en la versión anterior, para poder cumplir este objetivo de girar la pareja 360 grados. Una vez que termina esa sacada atrás, el líder pivotea al follower para llevarlo a un cruce atrás. Y durante ese cruce atrás va a acompañar la pierna libre del follower con su pierna libre. Vamos a hacer algo parecido a una barrida. Cuando el follower empieza a ir a tomar esa apertura, el líder deja de seguir esa pierna libre y va a tomar una nueva sacada. Podemos ver acá que cuando el follower termina de dar esa apertura, el líder empieza a moverse hacia la posición donde estaba antes el follower con una apertura, o sea, una nueva sacada. Lo que estamos logrando con esta nueva sacada es girar la pareja un poco más para finalmente terminar en la dirección en la que queríamos terminar. El líder y el follower enfrentados, mirando en la dirección en la que se está moviendo la pista. El líder puede mirar qué es lo que está pasando adelante. Y esas serían las dos versiones de la secuencia para hoy. Llegamos al final del video. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo pasito. Déjame tu pulgar arriba si te gustó y compartilo con tus amigos. Déjame en los comentarios qué pasito te resultó más interesante de la secuencia y cuál cambiarías. Nos vemos la próxima semana con otro pasito de los miércoles. ¡Chao!